Ñomatani konataiti impachore. Mi padre me enseñó que el río tiene voz, que cuando crece o cuando baja nos habla. Aquí el agua es vida y también memoria. Cada familia, cada abuelo, cada niño aprende a escuchar lo que el río dice. Pero hoy el río cambia, sube más, baja más y ya no habla igual. A veces parece que nos grita para que lo escuchemos. Por eso mi padre canta, para que no se nos olvide lo que el agua guarda, para que las historias de los abuelos sigan flotando como canoas en el tiempo. Mi nombre es Jorge Cayetano, soy etnia ticuna, mi clan es Cascabel y hablo mi lengua ticuna. Hubo un cambio grande de todo ese, desde el tiempo que yo conocí la Amazonas, no era así, como hoy en tiempo. Era una Amazona grandísimo, que nosotros como indígenas, nosotros le teníamos miedo. Porque mis abuelos me decían no, que no te vayas al río porque hay peces grandes que te pueden cazar a ti. Tenemos una historia, muchos años atrás, los que nuestros abuelos nos cuentan. Yoí e Ipi lo que hicieron es mandar a algunos animales a ver qué era lo que no dejaba caer al árbol Bone, que era un árbol muy gigante, la ceiba. Y mandaron a una ardilla con la hormiga majiña, le echó en toda la cara del perezoso y lo que el perezoso al soltar todas las manitos, el árbol cayó. Y ahí se formó, tanto en los afluentes y también el río Amazonas. Yo tengo 71 años, la vida acá ya no es como primero. Había pescado en abundancia y ahora ya hay muy poco. Usted va a pescar, ya no coge pescado grande. Porque no hay subiendas. En las subiendas grandes, esto se inunda hasta acá la orilla de esto. Ahí el pescado sube y se quedan en los lagos. Y eso que las playas se taparon todo el río. Y yo vi aquí muchos cambios porque ya los palos ya se caen. A mí me preocupa por el agua. Mira, aquí sufrimos el agua. Nosotros no vamos a tomar agua de esa quebrada, porque en esa quebrada baja mucho, está contaminada de todo, de botellas que bajan con gasolina y todo. Necesitamos pues que cambiemos, que tenemos un acueducto, ¿sí? Para beber un agua buena. Y ahorita nosotros bebemos esa agua que manda el San Pedrito de arriba. Si no es eso, no hay con qué cocinar, ¿sí? No hay para beber. Yo vivía pescando antes, cuando yo era más joven, yo vivía pescando. O sea, el río se redució, lo que era un mar, ¿sí? Se redució ya. Entonces van saliendo a las playas y van quedando lagos. Pues se pudiera ver que, ya, pero ya no pueden ver, ya porque eso ya está hecho, las tierras ya no pueden ellos ver cómo era antes. Pues yo me imagino de aquí en 20 años yo creo que vamos a quedar todos encerrados. Sí, esto es una tristeza a veces porque sí se seca todo el río. Mi nombre es Jorge Cayetano Santos, mi nombre en ticuna es Autucú, traducido al castellano, hoja de cascabel. Los principales retos que llevamos en la comunidad, uno es el cambio climático, la deforestación, el tema de la minería ilegal. En la comunidad sí tenemos un problema de acceso de agua. Tienen una dificultad de poder beber agua tanto de la quebrada como del agua de río. Nuestras quebradas están en escasez de peces, no es porque lo estamos dando el mal uso. Hay unos
las nuevas islas que nacen al frente del río Amazonas son tanto una problemática como una solución. En veranos, en sequía que estamos, las familias de la comunidad de Moquegua le dan una actividad para sembrar la yuca, el pepino, entre otras especies más. En aguas altas, las islas lo que nos brindan es una gran cantidad de peces. Hay una temporada de verano que se puede tomar el agua, pero hay otra época, otro mes que no se puede tomar el agua porque el agua queda totalmente estancada, negra. Cuando estamos en épocas de verano, las láminas de zinc quedan totalmente negro. Cuando empieza a llover, todo ese negro que tiene la lámina de zinc pues cae al agua y eso también nos puede enfermar. Trae enfermedades como diarrea, vómito. Nuestros abuelos son esas bibliotecas vivas que ellos nos están compartiendo de lo que han vivido, de lo que han sentido. Pues ellos nos están enseñando, nos están compartiendo sus conocimientos de cómo dar el uso y el manejo tanto como cuerpos de aguas, como también el tema del cuidado de fauna y flora silvestres, como en épocas de la cacería, cuando podemos cazar, cuando podemos pescar, cuando podemos hacer la chagra, cuando podemos sembrar. El abuelo con su nieto, la abuela con su nieta, contándole cómo hacer una cerámica, cómo hacer un tejido. El abuelo enseñándole cómo hacer una canoa, cómo pescar, cómo hacer cacería, cómo sembrar. Esta quebrada es parte de nuestra vida fundamental. En estos momentos está un poco inundada por la lluvia y quedó así. Pero cuando está más bajo el agua es un poco cristalina, en la cual lavamos nuestra ropa, nos bañamos, recolectamos también para poder cocinar, y cuando está un poco más limpia lo cocinamos para poder tomarla, para que los niños también no les dé infección. Cuando se seca un poco más nos queda muy difícil de hacer nuestros quehaceres, entonces esta quebradita es muy fundamental para nosotros. En Leticia, el río se encuentra con la ciudad, inundando o secando sus barrios. Aquí el río ya no solo define el paisaje, también define la forma en que la gente resiste. Mi nombre es Jamie Dos Santos. Ahorita nos encontramos en el barrio Victoria Regia. Totalmente 100% no tenemos agua potable. Ahorita con la sequía que encontramos aquí, las cañerías se pronuncian más y los olores son más intensos. En esta temporada pues podemos sembrar, por lo menos utilizar la tierra mientras que el agua otra vez suba. En las subiendas es la cantidad de basura que sale de todos lados. Flota todo y miras más basuras por todos lados. Las enfermedades, los mosquitos, los niños sufren de mucha diarrea y problemas como el dengue y todo lo que es transmisible por los zancudos. Cuando sube demasiado el río nos toca alzar un piso para poder estar por lo menos ahí hasta que baje la creciente. Hace 10 años logró tener 1,5 metros y me tocó hacer un piso altísimo. A mí me tocó desbaratar la pared de allá y de ahí montamos como una plataforma aquí para alzar los electrodomésticos y las cosas que podían dañarse con la inundación. Conseguimos listones para poder pasar y con esas tablitas acomodarlas bien para poder alzar el piso. Quedó sin pared, esa parte de allá quedó sin pared. Utilizamos todas estas tablas para poder alzar el piso. La forma de vivir, los olores, el calentamiento de que uno está en el agua y el techo queda más cerca de nosotros, nos dificulta mucho dormir, el calor que hace. Y cuando se seca, pues nosotros tenemos nuestras tuberías que caen directamente a un caño que queda en la parte posterior. De allá hay un caño que evacúa directamente al río. Eso no tiene ningún tratado, es a la intemperie. Pues nos toca comprar
por bolsas o aguas tratadas por tanques que nos dan en los lugares donde hay agua tratada, 100%. Entonces cuando se seca empieza la odisea para poder buscar el agua. El único medio que tenemos para conseguir el agua es el de la escuela. Pero más sin embargo hace poco pues el vecino colocó su pozo, entonces de ahí nos abastecemos varias familias de aquí, incluyendo la mía, para poder recoger el agua para tomar y cocinar, porque ya para lavar nos toca en las quebraditas. Mi nombre es Anisley Silva, yo vivo aquí en Marisaltina Gómez y en el tiempo de sequía pues padecemos lo que es el agua. Pues en la época de lluvia es súper difícil, como le digo, para poder salir hacia la ciudad a comprar los elementos básicos que necesitamos, aparte de lo que nosotros sembramos y cultivamos para nuestro sustento, pues ir a comprar lo que es el jabón, la sal, el azúcar, el arroz, el aceite, ese tipo de cosas como que es esencial. Entonces es un reto porque a veces uno tiene que pasar prácticamente inundado, toca cargar a los muchachos para poder desplazarlo hasta el colegio. Ya no es como antes que uno llevaba un calendario fijo, ¿no? De decir, bueno, de tal época a tal época es verano y de tal época es invierno. No, ahorita ya es ambos. O sea, usted no sabe cuándo va a llover, cuándo va... O sea, en eso ha cambiado mucho el clima. Mi nombre es Maximiliano Monge Villacrés, soy el biólogo responsable de acá del Centro de Salud de Santa Rosa. Las enfermedades más comunes que acá que tenemos son las enfermedades tropicales, como la malaria, el dengue, por lo mismo que estamos en un clima tropical, lluvia, sol, sequía, y eso en realidad afecta bastante acá a la población. Tenemos niños que no acuden a los colegios por lo mismo que están enfermos. Pienso que la mayor dificultad es el tema de saneamiento básico acá en toda la isla de Santa Rosa, porque no hay un tema de saneamiento básico correcto, no hay un sistema de agua potable. Todo esto por el problema mismo del consumo de agua que no es segura para los niños y la población en general. Las personas tienen que acudir al agua de lluvia, utilizar el agua de lluvia, y lo que se hace acá en el centro de salud es enseñarle a las personas a clorar sus aguas para que al menos ellos puedan tener un acceso a una agua segura, le llamamos nosotros, para tratar de mitigar o evitar las enfermedades diarreicas. Mi nombre es Teófilo Panduro Santo, docente de la sede Antonio Ricaurte. Para nosotros no hay límite, como pueblo indígena somos un solo cuerpo. Uno de los valores más grandes que nosotros tenemos ante nuestra familia, ante nuestra sociedad, es el trabajo. El otro valor es el respeto, el otro valor es la sinceridad, ¿sí? Y la honestidad que tenemos que tener hacia nuestra niñez y hablarle la realidad, cuál es la vida natural que nosotros vivimos dentro de esta tierra, porque antiguamente el cazador era un ejemplo para nosotros que destruía a los animales. Cogía su arma, se iba para la selva de tumba o acababa. Pero hoy en tiempo hay conciencia ya de la gente, tanto el pescador, tanto el cazador, tanto el aserrador, ya tiene conciencia de ese tema grande que es la conservación de los recursos que tenemos en la Amazonía, más que todo en nuestros territorios como pueblo indígena del resguardo indígena de Mocaco. Yo cogí ese amor a la educación, cogí ese amor al trabajo y cogí mucho amor también a la niñez y a la infancia y a la adolescencia. Entonces el trabajo para mí es muy interesante y ese trabajo lo llevo en el corazón. Pues lo que yo espero
para esos niños que sean prósperos, que sean personas profesionales, que sean personas capaces de liderar un programa, un pueblo, una comunidad, una sociedad extensa, que sean personas también capaces de desenvolverse en sus diferentes problemáticas, que ya sea interno, comunitario y aquí diga de pronto a nivel nacional. Mi nombre es José Enrique Flores Pérez. Vengo a pescar. Cojo a veces harto, un poco menos. A veces bañamos después de pescar. Jugamos las punchadas, la guerra, con tierra. A veces no llega el transporte porque está seco el río. Toca fallar un día, 2 días, 3, no sé, más o menos. Mal porque uno falla y le bajan la nota. El río ahoga el presente de nuestros niños, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad, pero también nos da la fuerza, el sustento y el orgullo de pertenecer a esta tierra. El agua no nos pertenece, somos parte de ella. Cuidar el agua es cuidar la vida, la nuestra, la de la Amazonía, la de nuestro planeta, la de todos.